El mensaje de esta noche se llama ¿a las puertas de Gosén o a las puertas de Egipto? Hay una puerta que nos espera cuando nosotros buscamos en nuestras propias fuerzas, pero hay una puerta que nos es mostrada cuando vivimos consagrados para Dios, en el propósito de Dios. Quisiera que me acompañes a Génesis capítulo 42, versículo 1. Así rápidamente para entender un poco el contexto de este versículo. Creo que muchos hemos oído de la historia de Jacob. Y Jacob fue un nieto de Abraham. Su papá se llamaba Isaac. Y Jacob tuvo la bendición de cambiar su historia porque se encontró con Dios. Él era un hijo relegado, él era un hijo tramposo, pero cuando se encontró con Dios, Dios le cambió su vida. Y él tuvo la bendición de ser el padre de las 12 tribus de Israel. De los 12 hijos que Jacob tuvo, él tuvo uno en especial, al que amó más que a nadie, y se llamaba José. Y cuando Jacob le tuvo a José, Jacob ya era una persona de edad, y le amaba tanto porque le tuvo ya teniendo una edad bastante avanzada, y le mimó. Yo creo que hasta cierto punto también como que eso de mimarle le malformó. Y dice la Biblia que los otros hermanos de José no les caía bien José. Aparte, José tenía un don. Él tenía visiones de Dios, tenía sueños. Pero como era mimado, él iba con los hermanos mayores y les sacaba en cara, ¿no?, lo que Dios le mostraba, hasta que un día los hermanos se calentaron y le llevaron a José a un lugar donde se almacena agua y le botaron ahí. Le querían dar una lección y le dejaron ahí toda una noche, y el día siguiente cuando regresaron, José ya no estaba ahí. Y los hermanos pensaron que José había muerto, pero José no murió. José fue esclavizado, José fue llevado a Egipto y ahí vivió como un esclavo, como un prisionero, porque pasó muchos años donde él vivió muchas cosas terribles. Y mientras tanto, su papá y sus hermanos no sabían que él estaba vivo. Ellos pensaban que había muerto. Y la historia que les quiero contar a continuación comienza muchos años después, cuando José ya había crecido y él se consagró para Dios. Él buscó entregarle su corazón a Dios y Dios le bendijo y le hizo el hombre, después del faraón, el más poderoso en Egipto. Haga de cuenta que Egipto era como Estados Unidos, una nación súper poderosa. Y José era el segundo al mando, pero su padre y sus hermanos todavía no sabían eso. Y la historia empieza aquí, en el versículo 1, y dice: cuando Jacob se enteró de que había trigo en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen mirándose los unos a los otros sin hacer nada? Miren, me enteré de que hay trigo en Egipto. Vayan allá y compren trigo para nosotros. De esa manera podremos sobrevivir y no nos dejaremos morir. Versículo 3 dice: entonces 10 de los hermanos de José se fueron a Egipto a comprar trigo. Sucede que en este momento había una gran hambre. Y los únicos que sabían de esto eran los egipcios. Solo el pueblo de Egipto, a través de José, sabía que había un tiempo de hambruna y José sabía cómo enfrentarlo. Pero como el papá de José, que era Jacob, y sus hermanos no sabían dónde estaba José, ellos se alarmaron porque hubo un tiempo de gran tribulación. No había comida, todo se puso caro, y yo creo que eso no está muy lejos de nuestros tiempos, donde a veces hay inflación, hay subidas de precios en la comida, y algo similar estaba pasando ahí. No había comida. El papá de José, que era Jacob, se alarmó, se asustó y les dijo a sus hijos: hay que hacer algo, ¿sí? Hay que buscar una solución. Amén. Y dice que Jacob les dijo a sus hijos: vayan a Egipto. Amén. Vayan a Egipto, ¿sí? ¿Cómo estaba viviendo Jacob en este entonces? Él estaba de luto. No les pido que lo lean por el tiempo, pero en Génesis 37, 35
nos dice que cuando Jacob perdió a su hijo, dijo lo siguiente. Y dice en el 35, dice, todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, es decir, a Jacob. Pero él se rehusaba a ser consolado y decía, voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. Jacob estaba enlutado, dijo, voy a estar de luto hasta que me muera. Jacob no se dio cuenta que él estaba haciendo algo, él se estaba atando con sus palabras. ¿Y qué pasó con Jacob? Él se ató con los dichos de su boca. Dijo, no voy a volver, no voy a salir de esta. Y hay veces que decimos lo mismo, no voy a salir de esta. Hay jóvenes que se les termina una relación y dicen, voy a estar de luto por este que me dejó. No estén de luto así los jóvenes. Sí, no. Bajo este cielo no vale poner las manos al fuego por nadie. Amén. Entonces, ya nos amarramos, ya nos atamos, las palabras nos atan. Y Jacob se puso una camisa de 11 varas solito. ¿Cómo será vivir enlutado todo el tiempo? ¿Cómo se siente un ambiente cuando uno va a un funeral? Es tenso. Tenemos empatía con las personas que perdieron un familiar, pero no es un ambiente que uno dice, repitamos el funeral. Nadie dice eso. Sí, o alguien dice eso. Nadie. No es como cuando hay una fiesta y dice, hay que repetir la salida. Nadie dice, repitamos el funeral. Pero Jacob repetía el funeral todos los días. Y a veces, familia, ponga atención porque es para usted. A veces vivimos en un funeral también. No se meta ahí. Salga de ahí. El Dios que tiene le va a sacar adelante. No va a morir, no importa lo que pase. Salga de ese funeral. Es que me voy a quedar soltero. No, verá que se le aparece a alguien, pero ámele primero a Dios. Sí, ámele primero a Dios. 17 años y ya están sufriendo porque no asoma a alguien. No. Va a pasar. Con Dios siempre pasa lo mejor. Amén. Es que mi marido no cambia. No le quiera cambiar a él, cambie usted. Dios va a hacer lo extraordinario, no usted. Dígale al de al lado, no eres Espíritu Santo. No eres Espíritu Santo. Amén. Entonces, familia, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros entendamos que solo en Cristo podemos cambiar nuestra historia. Solo en Cristo este año 2025, les firmo, va a ser extraordinario. Pero en Cristo, solo en Cristo, en nadie más. Amén. Solo en Cristo. Dios está en búsqueda de los extraordinarios. Amén. Hay que salir. Hoy quitémonos del polvo. Ya no querramos ser de esos que son ordinarios en el reino de los cielos. En el reino espiritual solo habitan los extraordinarios. Y si hemos sido ordinarios, dígale con sinceridad a Dios, quiero convertirme en un extraordinario. Quiero que me pase algo sobrenatural. Quiero que tú habites en mí para yo morir y que cuando tú vivas en mí, algo sobrenatural me suceda. Es el único camino, familia. Es el único camino. No hay otro. No hay otro. Sí. Entonces Jacob estaba aquí. Él no entendía porque él estaba de luto. Él se había olvidado del Dios que un día él le dio la victoria. Él se había olvidado del Dios que un día le dio todo, porque él le hizo papá de las 12 tribus. Sí, él se olvidó de ese Dios. Jacob estaba con miedo, estaba aterrorizado. Y cuando uno tiene miedo, quiere actuar con sus propias fuerzas. ¿Y qué les dijo a los hijos? Vayan y hagan. Pero lo primero que tenemos que hacer es volver la mirada a Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos duros. Pero hay que volver la mirada a Dios. Pero Jacob estaba de luto, por eso él no podía volver la mirada a Dios. Hay que salir de ahí. Dice que él se enteró de que había trigo, ¿en dónde? En Egipto. ¿Sabe dónde puso primero la mirada Jacob?
en Egipto. ¿Y sabe qué significa Egipto? Es esclavitud. Egipto es conformismo. Egipto es esa parte que nos dice ya, confórmate con lo poco. No aspires a más. No, con Dios sí nos puede suceder algo extraordinario. Amén. Pero en Egipto, ¿cuál era la queja de los israelitas años más adelante? Decían, ¿cómo no daría todo por estar comiendo el pescado y las cebollas? Y Dios en el desierto les daba ropa nueva. Nada que ver con Sara, nada que ver con Pull&Bear, nada. Eran los vestidos del cielo. ¿Sí? No es que a mí solo me gustan zapatos Nike, no les faltaba zapatos. Sí, les daba comida, todo lo que querían. Pero el corazón que está en Egipto es conformista, se conforma. Con los pescados y las cebollas es suficiente. Eso hay que soltar para el 2025. No te conformes. Dios te puede dar más. Dios puede hacer de ti un extraordinario. No el de corazón de Egipto. ¿Y sabe dónde puso Jacob la mirada? En Egipto. No en el Dios extraordinario, sino en Egipto. En las cosas materiales. Dijo, hay trigo. Lo material. El dinero, los esfuerzos humanos, los reconocimientos, los títulos. Ponga su mirada primero en Dios. Sí. Jacob se olvidó y estaba asustado y les hizo mover a toditos los hijos. Y les dijo, vayan a Egipto y recojan trigo porque si no aquí nos vamos a morir. Cuando uno no tiene la mirada en Dios, ¿sabe qué es lo primero que pierde? La esperanza, la fe, las ganas de pelear por algo mejor. Y Jacob estaba así. Él ya perdió la esperanza. Como sea nos salvamos, como sea sobrevivimos. Dios no nos trajo aquí para sobrevivir. Dios nos trajo aquí para vivir bien. Yo he venido para que tengan vida, dice, en abundancia. No está hablando de lo físico, está hablando del corazón. Porque lo demás son añadiduras. Pero el que se conforma, él ya no quiere las abundancias de Dios. El que se conforma dice, ¡aycito no más! Dile al de al lado, no te acostumbrarás, por favor. Sí. Tenemos que acostumbrarnos a las abundancias de Dios. Comienzan adentro, no afuera. Porque cuando hablamos de abundancias, se les dibuja así la S del signo de dinero. No, es acá adentro. Lo demás son añadiduras. No se confunda, son añadiduras y nos van a perseguir, pero con el corazón correcto. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a papá Dios, amén. Este Jacob estaba desesperado. En esta historia vemos que había un tiempo de tribulación. Jacob estaba enlutado, ¿no? Ya leímos de eso en Génesis 37-35. Jacob se ata con sus dichos, ¿sí? No se ate con sus dichos. No diga mi circunstancia no va a cambiar, mi matrimonio no va a cambiar, este de al lado no va a cambiar. No hable así. No hable así. Le fallé a Dios y Él no me va a perdonar. Él está esperando con los brazos abiertos a los que tengan la valentía de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios. Amén. Todo empieza ahí. No viva en la culpa. No diga de usted mismo, tal vez no le dice a nadie, soy un desgraciado. Porque Dios puede cambiar todo. Tal vez haya gente que se burle, pero hay muchas personas que sí piensan así de sí mismas. Hay mucha gente que sí piensa así. No valgo, soy salado, soy una desgracia. Pero Dios te quiere sacar de ahí. Si cambió el agua en vino, te puede cambiar a ti. Amén. Entonces con Dios hay esperanza, con Dios hay vida, con Dios hay cambio, hay transformación. Pero tienes que volverte a Él. Pero Jacob estaba en temor. ¿Sabe a dónde se consagró Jacob? A Egipto. Dijo, como sea, hay que ir allá. Así espera que nos consagremos, pero Dios a Él.
Como sea, el primero tengo que estar en la iglesia. Como sea, tengo que buscarle al comienzo de la semana, en mi casa, con mi familia. Dejar las excusas. Dile al de al lado, déjate de excusas. Sí. Porque hay mucha gente que está consagrada a Egipto, al conformismo, a la escasez mental. Salga de ahí. No se consagre a Egipto. Conságrese a Dios. Él es un papá bueno. Él es un papá que le está esperando con los brazos abiertos para cambiar su historia. No se quede donde está. Pero Jacob se consagró a Egipto. Puso su mirada en Egipto y en el trigo, en lo visible. Sí. ¿Sabe? Cuando uno vive consagrado para Dios, ¿sí? Hay algo que la palabra de Dios dice en Romanos 8:17. Y dice que en Cristo Jesús nosotros somos coherederos y coherederos de las bendiciones. Pero hay muchas partes que solo hablan de ese versículo, pero no cuentan lo demás. Y lo demás dice: coherederos de las bendiciones, y asimismo padecemos juntamente con Él, resucitaremos con Él. Y obviamos esa parte. Pero el padecer con Cristo no es hacerte mártir, no es latigarte la espalda todas las mañanas para no pecar. Padecer como Cristo es... ¿Tú crees que Cristo pecó? Él nunca pecó. Pero Él padeció por hacer la voluntad de Dios. Cuando tú te consagras a Dios, tu cuerpo y tu alma van a gemir y van a decir: para, danos lo que queremos. Eso es padecer. En esta semana tal vez algunos de ustedes sepan que mi abuela de materna está en un hospital. Y cuando yo fui el día viernes a pasar con ella, porque nos turnamos con mi familia, yo pasé con ella el día entero. Y bueno, ella no guarda apariencias, ¿no? Ella si le duele, grita. Y si tiene hambre, también. O sea, ella no está, por favor, deme algo de... No, ella sí es hambre, hambre, hambre. Y todo ese día para mí fue tremendo porque ella no estaba cómoda, había que acomodarle, tenía mucha hambre. Y bueno, eso es bueno que tenga hambre, ¿no? Pero ella sí, o sea, con una voz como que yo le estoy pero torturando. Pero cuando terminó mi tiempo y ya llegó mi tío a quedarse con ella en cambio se empezó a quejar de dolor. Y cuando ella se quejó de dolor, a uno se le hace el corazón chiquito, porque no sabe cómo ayudarle. Y tengo memorias todavía vivas de mi papá, que habían tiempos donde él, no siempre, pero habían momentos que él también se sentía muy adolorido. Ese es el padecimiento del cuerpo y del alma cuando nos consagramos a Dios. Cuando tú le obedeces a Dios, hay un látigo espiritual que es la obediencia, que le golpea al cuerpo. Y el cuerpo le dice: para, me duele, me duele, me duele. No es esa forma que nos enseñaron en otras religiones de latigar el cuerpo por religión. No. Es un padecimiento que cuando tú le obedeces a Dios, el alma sí te va a decir: oye, a mí me gustaba el chisme y ya estás muy calladito. Sí, o sea, ya, volvamos al chisme. Sí. O el que entraba a la pornografía. El cuerpo va a pedir. Pero cuando tú le obedeces y tú te quieres consagrar, hay que pasar por ahí. Y si yo no te comento esto, yo te estaría cortando la parte de la Biblia. Pero cuando tú te consagras a Dios, a tu carne y a tu alma le va a doler. Van a padecer. Como mi abuelita va a decir: me duele. Pero vas a saber que estás en lo correcto, porque le estás obedeciendo a Dios. Y esa obediencia es la que golpea esa parte de tu cuerpo, esa parte de tu alma. Amén. No es así que bestia tú obedeces y que bestia todo lindo. No, al comienzo va a doler hasta que tu cuerpo y tu alma se adapten a que esto es lo correcto, esta clase de vida. Sí, porque al chismoso, ciérrele la boca. No sabe qué hacer.
al que murmura, al que habla mal. El iracundo, ¿cómo cree que se pone? En la iglesia es un ángel con la Biblia, corbata, zapatos negros, pantalón negro, pero llega a la casa y ya no sabe cómo romper las cosas, cómo dañar el domingo a la familia. Cuesta, pero es el camino, familia. Sí, nos va a costar, porque salir de lo malo cuesta. No es así que un día nos levantamos y por pues obra de arte ya estamos que bestia. No. Vamos a tener hasta que el alma y el cuerpo se vayan adaptando en obediencia a Dios por fe. Amén. Entonces, aquí estaba pasando algo que Jacob estaba adaptado a Egipto. Jacob estaba adaptado a esa mentalidad. Jacob ya estaba adaptado al conformismo. Jacob ya estaba adaptado a la tristeza. Jacob ya estaba adaptado a la escasez. Ya se olvidó de Dios. No te olvides de Dios. Búscale. Sí, búscale. Sí. Él ya no quería pelear a la manera de Dios. Por eso les dice, hagan ustedes. Busquemos la salvación entre nosotros. Y hay veces que nosotros queremos buscar la salvación a nuestra manera. Entréguele ese problema a Dios. Jacob tenía un imposible. Al primero que tenía que mirar era Dios, y el primero que miró, dice la Biblia, que fue a Egipto. ¿A quién miras tú en tus problemas? ¿A quién estás mirando? Hoy hay que volverla. Dile al de al lado, hay que arreglar la mirada, dile. ¿Sabe qué más representa Egipto? Insatisfacción. ¿Sabe qué es la insatisfacción? ¿Les ha pasado o no? Ustedes son almas benditas que bestia, Dios satisface todos sus deseos. Sí. Vivir insatisfecho es feo. Y Dios no quiere enseñarte a vivir así. Dios quiere enseñarte a vivir agradecido, fiel, en contentamiento. Pero a veces nos hemos acostumbrado a vivir una vida que no es de Dios y no nos da satisfacción personal, sabiendo que con Dios podemos más. Pero ahí estamos en Egipto, con los pescados y las cebollas, insatisfechos. Hay una satisfacción que viene de Dios en la obediencia. ¿Qué dice Dios? Lo hiciste bien, siervo fiel y valiente. ¿Cómo se siente uno reconocido? Satisfecho, lo hice bien, le obedecí. Aguanté, permanecí, perseveré hasta el final. Egipto es insatisfacción. Pero así te quiere tener el enemigo, insatisfecho, con lo poco. Busca las abundancias de Papá Dios. Amén. No lo hagas en tus fuerzas. Dice que Jacob en sus fuerzas les quiso mandar a sus hijos. Sí, les quiso mandar a sus hijos. Sí. No ponga la mirada en Egipto, salga de ahí en este año 2025. Amén. Dígale al de al lado, salga de ahí. Versículo 3 dice, entonces 10 de los hermanos de José se fueron a Egipto a comprar trigo. Versículo 4 dice lo siguiente, pero Jacob no mandó con sus otros hermanos a Benjamín, el hermano de José, porque temía que le pasara algo. ¿Sabe qué es algo también feo? Vivir con miedo. Dice que Jacob vivía tantos años de luto porque perdió a José, que años después de perderle a José, Dios le dio a un hermano que se llamaba Benjamín y era hermano de José. Pero dice aquí en el versículo 4 que por miedo él no le mandó a Benjamín, él estaba aferrado al miedo, al pasado. Hay mucha gente que dice, no, yo el 1 de enero tengo que abrir, porque tengo que abrir para trabajar. Y es el único día que tiene para pasar con la familia. Pero prefiere darle su corazón al Dios trabajo y al Dios dinero. Hay que tener mucho equilibrio en esto, porque tal vez los otros días nunca pasó con su familia. Sí, pero hay veces que sí nos toca también trabajar ese día, pero teniendo equilibrio si pasamos ya con nuestra familia. Pero hay veces que nosotros sacrificamos fechas y dejamos a la familia de lado. Y estamos aferrados, ¿sí?
Hay relaciones de jóvenes que dicen, le voy a esperar un año más, tal vez cambie. Y ya va 5 años esperando. Vive aferrado al pasado. Vive aferrado con miedo que le abandonen. El único que no te va a abandonar es Dios. Amén. Aférrate a Él. Dice que Jacob vivía con miedo. Dice que él no le dejó a Benjamín ir, porque era el único recuerdo que tenía de su hijo al que convirtió en un ídolo, que era José. Se olvidó del Dios que le dio todo y le hizo ídolo a la bendición que Dios le dio. Suelta los ídolos y vuélvete a aferrar a Dios. Jacob no se soltó de José, de tal manera que ni a Benjamín le dejaba, era intocable. Estaba aferrado, hizo un ídolo. Soltemos los ídolos. Pueden ser cosas, puede ser familia, pero dígale al de al lado, este año tenemos que soltar. Dice más adelante, en el versículo 5, dice, así los hijos de Israel se fueron a comprar trigo en compañía de muchos otros, porque la escasez había alcanzado la tierra de Canaán. Dice que había una gran tribulación. Sí, había una gran tribulación. ¿Y sabe qué? Hoy en día hay tribulación. Pero ¿sabe en lo que está pensando hoy más la gente? En la tribulación, más que en el Dios que está por encima de esa tribulación. Hoy mucha gente está hablando más de la marca del 666. Cuidado, Dios mío, ya nos van a poner la marca. Están hablando más del rapto, que no digo que eso sea pecado. Pero ya la gente está asustada, está con miedo. Es que les van a perseguir a los cristianos, no nos van a dejar predicar la palabra. La mente en la tribulación. Es que va a haber escasez de alimentos, todo va a subir. La mente en la tribulación. Pero nadie está hablando del avivamiento que se va a venir. Muy pocos están hablando de que los hijos de Dios, usted y yo, vamos a ser usados para un avivamiento antes del fin de los tiempos. Amén. Vamos a abrir Mateo 24:14, pero no le pierda Génesis. Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice, y estas son las buenas noticias del reino que se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego, ¿qué dice? Vendrá el fin. Sí. No, es que ya mismo viene el anticristo, ya mismo viene la marca, por eso hay tantas plagas. Deje de pensar en la tribulación, piense en el avivamiento en el que usted y yo vamos a ser usados para que Cristo venga, porque se viene un gran avivamiento, familia. Amén. Y Dios le quiere usar, Dios le quiere bendecir, Dios quiere hacerle a usted un estandarte, un embajador de Cristo. Pero al igual que en esos tiempos, ¿dónde cree que estaba la mirada de Jacob? En la tribulación. Y hoy la mayoría de gente, y aún de muchas iglesias, tiene la mirada puesta en los tiempos de tribulación. Así estaba la mirada de Jacob, en tribulación. No, familia, se viene un gran avivamiento y tenemos que estar preparados, tenemos que estar con el corazón listo. Dios viene a buscar a los hombres extraordinarios para que se cumpla la palabra de Dios en Romanos. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No podemos vivir un cristianismo sin responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. No solo con nosotros, con Dios y nuestras familias. Somos una respuesta social. Amén. Y Jacob se olvidó que él era la descendencia de Abraham. Dijo, por ti y tu descendencia yo bendeciré a todas las naciones. ¿Dónde estaba Jacob? Había tribulación y él debería estar primerito bendiciendo a los demás. ¿Dónde estaba él? En la tribulación. Y así está viviendo mucha gente hoy, muchos cristianos hoy, pero en medio de estos tiempos Dios quiere levantar a los extraordinarios. Por eso necesitas levantarte. Sí, los tiempos son duros, los tiempos son señales de que Cristo viene, pero no podemos enfocarnos en la tribulación, en que ya viene la marca. No, tenemos que estar de pie para ser parte del avivamiento que Dios va a usar. Amén. Entonces dice en esta parte que había una gran tribulación. Jacob estaba perdido, perdió la esperanza, estaba totalmente aterrado. Él ni siquiera sabía que su hijo José
en Egipto era el que estaba repartiendo la comida. Dice en el versículo 6, José era el gobernador del país. Estamos en Génesis 42:6. José era el gobernador del país. Él era el que vendía el trigo a toda la gente, la tierra. Los hermanos de José llegaron y se postraron rostro en tierra ante José. ¿Sabe qué era lo que Jacob no sabía? Que había un consagrado para Dios en Egipto. Había un consagrado. Había uno que dijo: voy a pagar el precio, voy a escucharle a Dios aunque me cueste la vida. Había un consagrado. Y hoy nuestras familias necesitan un consagrado. Amén. Pero quiero darte una noticia. No se refiere a nosotros, se refiere a Cristo. Tú puedes decir: yo voy a ser el que sea consagrado. No. Ya va uno que sí lo logró, se llama Cristo. En Él tenemos que vivir. Él sí lo logró, así como José. Porque la Biblia dice que mucho tiempo después de que él fue esclavizado en Egipto, él llegó a ser el segundo en el reino. Y el único que ha logrado soportar todo como José fue Cristo. José es un prototipo de Cristo en el futuro para los judíos. Cuando los judíos leen la palabra de Dios y ven a José, Dios les está diciendo: este es el Cristo. Pero los judíos no le han aceptado. Así como los hermanos no le aceptaron a José y se burlaron de él. Asimismo los judíos hoy en día no aceptan a Cristo. Pero usted puede decir: qué bueno que son los judíos, porque yo sí. A veces hay mucho de judíos en nosotros, porque tampoco le aceptamos. Tampoco queremos que sea nuestro Salvador. Él vino a cumplir el mismo sacrificio que José para salvarnos, porque José más adelante le salva la vida. Y el que nos salvó la vida a nosotros se llama Cristo Jesús. Jacob no sabía que sí había un consagrado en Egipto, y él sí cumplió las promesas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le dio el sueño a José de que él iba a ser un rey, de que él iba a liberar al pueblo, Jacob sí sabía, y sus hermanos también. Pero sus hermanos ni Jacob creyeron en eso. El único que creyó fue José. Y en nuestros tiempos el único que ha creído y ha vencido es Cristo Jesús. A Él le necesita en su corazón. En Él hay victoria. En Él usted va a poder lograrlo. Va a vivir como un extraordinario. ¿Sí? Dice más adelante en el versículo 7, dice lo siguiente: cuando José vio a sus hermanos, lo reconoció, pero actuó como si no los conociera. Les habló de una manera muy dura y les preguntó: ¿de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán a comprar comida. Versículo 8 dice: José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Versículo 9 dice: José también se acordó de los sueños que había tenido sobre ellos. ¿Sabe qué? Cuando José llegó al poder, él se acordó que él les iba a salvar a su familia. José nunca se olvidó de la promesa de Dios. Y hay veces que nosotros en nuestros momentos de tribulación nos olvidamos de las promesas de Dios. Y cuando te olvidas de las promesas de Dios, te pasa todo lo que le pasó a Jacob y a los hermanos. Entras en desesperación, pones tu mirada en Egipto. Hay promesas para tu vida por medio de Cristo Jesús. Deja que Cristo viva en tu corazón. Deja que Él habite, porque ahí el Espíritu Santo va a obrar en ti. Muchos queremos los prodigios y las señales del Espíritu Santo, pero no le hemos hecho al Señor Jesucristo el Señor de nuestra vida. Entrégale tu corazón. Conságrate a Él. Decide hoy renunciar, soltarlo de atrás. Sí, decide hoy renunciar. José vivió muchas dificultades en Egipto. Amén. Pero al final, su consagración a Dios le llevó a la victoria. Tenemos que dejar las excusas, tenemos que dejar de lado: es que no puedo. Sí puedes en Cristo Jesús, todo lo puedes. Pero Él tiene que vivir en el centro de tu corazón. Porque tú quieres ser ese extraordinario, pero si le pones a Cristo fuera de la ecuación, no lo vas a lograr. Amén. Y José nunca se olvidó de las promesas, nunca se olvidó. Los hermanos y Jacob sí se olvidaron. Se acostumbraron. Los hermanos quisieron tapar su pecado diciendo: no sabemos dónde está José. Jacob dijo que quería vivir de luto.
Pero José sí se acordó de la promesa. Por eso dice en el 9 que él sí se acordó de que se cumplió la promesa, ¿sí? Dile al de al lado, se va a cumplir en tu vida también. Jacob no se conformó con lo que Egipto le iba a dar. ¿Qué le dio Egipto? Le dijo, vas a ser segundo al mando. No, él no se conformó con eso. Por eso cuando se acordó de la promesa dijo, llegó la bendición de Dios. La bendición de Dios no tiene nada que ver con la bendición de Egipto. Tengan cuidado. Sí, no, pues es que mis amigos son súper chéveres. Nada es chévere. Dios es el único. Sí, Dios es el único. Es que mis amigos me entienden, ni mi mujer me entiende así. Dios le entiende mejor. Sí, Dios le entiende mejor. Sí, desecha esas ideas. Sí, nada le hizo más feliz a José que ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Era el segundo al mando, tenía riquezas, tenía todo, pero cuando vio que se estaba cumpliendo la promesa, él se acordó. Sí, nunca te olvides de que en Cristo tienes todas las promesas de Dios para tu vida. Amén. Dice más abajo para ir terminando, familia. Vamos a saltarnos al versículo 17. Ahí en el 42 dice lo siguiente. Versículo 17. Entonces dice que los encerró durante 3 días. Versículo 18. Al tercer día José les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y les perdonaré la vida. Amén. Es interesante que lo que los hijos de Jacob estaban buscando era trigo, pero dice que José les dio el perdón. A veces vamos a Dios a pedirle cosas materiales, pero Dios te quiere dar cosas espirituales. No solo el perdón, a veces nos hace falta sabiduría, entendimiento, buen juicio, sentido común, amor, reconciliación. Pero eso lo ponemos en segundo lugar. Queremos la platita, queremos la mercadería que se venda. Pero dice que José primero les dio el perdón. Porque les podía dar el trigo. Pero dijo que después que estuvieron presos 3 días, les dijo, les voy a perdonar la vida. Lo que tú piensas que necesitas, mejor dile, Dios, lo que realmente yo necesito, dame. No te desesperes. Es que necesito ya cansarme, necesito salir de la soltería. No. A veces es necesario mejor tener carácter para no ser bruto. Sí, es la verdad. Porque uno termina perdiéndolo todo en esa instancia cuando no tiene carácter. José le terminó dando las cosas espirituales. Les perdono. ¿Cuántos matrimonios están por romperse por falta de perdón? ¿Cuántas amistades se rompen por falta de perdón? Es que es la platita lo primero. No. Dios dice que lo visible se produce de lo invisible. Sí. Entonces dice, si te falta sabiduría, pídele a Dios que sí tiene. Si te hace falta fe, pídele a Dios que sí tiene. Amén. Dice que José les dice, les perdono sus pecados. Era el prototipo de Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo en nuestras vidas? Te perdono. Pero de un hecha, te sano. Te prospero, te bendigo. Pero primero es lo espiritual. Amén. Y José les dio eso. Jacob, ¿qué les mandó a buscar? El trigo. Pero Dios les dio su perdón. Les reconcilió. Yo quiero que este 2025 sea así. Me dé la casa, me dé los zapatos. Reconcíliate con Dios, con tu Salvador, con el que puede hacerlo todo posible y hacer de tu 2025 algo extraordinario. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a avanzar hasta Génesis 45:1, por favor. Dice que Jacob les mandó, ¿a dónde dice? A las puertas de Egipto. Jacob les dijo, vayan a buscar el trigo a Egipto. Pero cuando se encontraron con José, él les iba a llevar a las puertas de Gosén. Y vamos a entender cuáles son las puertas de Gosén. Bueno, esta es la parte que les digo, ¿no? José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio. Entonces dijo, salgan todos de aquí
Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando le reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa de Faraón lo escucharon. José les dijo a sus hermanos: yo soy José, todavía estoy vivo. Pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él. Más adelante dice: por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que podamos cosechar. Versículo 7. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Amén. En el propósito de Dios, Dios les iba a hacer vivir algo extraordinario. Es algo que está fuera de tus fuerzas, fuera de tus diplomas, fuera de tu capacidad. En medio del caos hay un propósito de Dios en tu vida. No corras, quédate quieto. Dios está haciendo algo en ti. Sí, hay un propósito, porque Él te quiere hacer vivir extraordinariamente. Sí, se estaban muriendo de hambre, pero Dios no les iba a dejar al final. Y no te va a dejar a ti. No nos va a dejar. No importa lo que pase, no importa cuánto nos hayamos equivocado, Él sigue creyendo que Él te va a sacar adelante. Amén. Entonces José les dijo lo mismo que el Señor Jesús nos dice el día de hoy: yo les he venido a salvar, yo les he venido a rescatar, yo les quiero dar una vida extraordinaria, fuera de sus propias fuerzas. Cuando ya no avanzas, cuando ya no quieres ni levantarte de la cama, sus fuerzas te van a levantar. Cuando dices: no tengo más ganas de seguir adelante, su amor te va a sostener. Es que soy un fracaso, Dios te va a hacer un victorioso, pero es Él, ya no tú. Amén. Es que hice tonterías, le fallé a mis hijos, a mi mujer, a mi esposo. El extraordinario de extraordinarios, que es Cristo Jesús, quiere hacerte extraordinario a ti. Entonces José les dio esa segunda oportunidad. Tenía argumentos para no perdonarles, pero hizo la voluntad de Dios. Eso hizo Cristo Jesús. Murió en la cruz hasta el final para darnos otra oportunidad. Amén. Saltémonos al capítulo 47, versículos 25 y 27. Dice que no solamente con perdonarles y hacerse de a buenas, dice que les prosperó. Capítulo 47, 25 dice: la gente dijo: nos salvó la vida. Si usted quiere, Señor, seremos esclavos de Faraón. Versículo 26. Entonces José estableció una ley que aún rige en Egipto: 1/5 parte de las cosechas le pertenece al Faraón. La única tierra que no es de él es la de los sacerdotes. Versículo 27. Israel se quedó a vivir en Egipto, en la tierra de Gosén. Allí compraron tierras, tuvieron muchos hijos y la familia se volvió numerosa. Gosén es un lugar geográfico en Egipto que es el único lugar que tiene partes verdes. ¿Sabe qué hizo José? Le llevó a su familia y le dijo: van a vivir aquí, no me deben nada. Y eso vino a hacer Cristo Jesús con nosotros. Te voy a llevar a casas que tú no construiste. Te voy a llevar a comer de lugares que tú no sembraste ni cosechaste. Amén. Esa es la promesa del Señor en Cristo Jesús. Amén. Por eso José es un prototipo de Jesús. Los judíos no le aceptaron, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Porque un día vendrán las bodas del Cordero y nos vamos a ir con Él. Los que sí creyeron, aunque no vieron, pero te creímos, papá. Sí, así es que dile al de al lado: no te rindas. Sí, no te rindas. No te rindas. Sí, no te rindas. Amén.